Tenía 11 años cuando mi cuerpo me habló por primera vez. Estaba en el banco de madera de la escuela, copiando las letras del pizarrón con el lápiz que mi madre había afilado esa mañana, y de repente sentí algo. Húmedo. Caliente. Me levanté y miré hacia abajo, y vi el rojo oscuro en la tela de mi vestido. Pensé que me estaba muriendo. Salí corriendo al baño, sola, con el corazón golpeando tan fuerte que podía escucharlo. Y ahí, encerrada en ese cuarto pequeño y oscuro, esperé a que alguien viniera a decirme qué estaba pasando. Nadie vino. Cuando llegué a casa esa tarde, le dije a mi madre lo que había pasado. Ella sacó una tela del cajón, me la dio, y me dijo, es normal. Ahora eres una mujer. Eso fue todo. Ninguna explicación. Ninguna palabra sobre lo que significaba. Ninguna preparación para lo que venía después. Solo una tela y 4 palabras. Ese fue el día que entendí, sin que nadie me lo dijera, que mi cuerpo era un tema del que no se hablaba. Que las preguntas que yo tenía no tenían lugar en ese mundo. Que el silencio no era un olvido, era una decisión. Me llamo Miriam. Crecí Amish. Y esto es lo que mi comunidad prefería que yo callara para siempre. Hoy tengo 25 años. Salí de la comunidad hace menos de 2 años. Y cuando digo que salí, no me refiero solo a cambiar de ropa o de dirección. Me refiero a que tuve que aprender un idioma nuevo, el idioma de mi propio cuerpo. El idioma del deseo. El idioma de las preguntas que dentro de esa comunidad no tenían permiso de existir. Hoy tengo palabras. Entonces no tenía ninguna. Y eso, esa diferencia, lo fue todo. Para entender lo que me pasó durante el Rumspringa, primero tienen que entender de dónde venía. Y de dónde venía, el deseo de una mujer no era algo que existiera. En la comunidad Old Order donde crecí, en Lancaster County, Pensilvania, el cuerpo de una mujer tenía un propósito muy claro desde que ella podía entender palabras, el matrimonio, los hijos, la obediencia. Eso era todo. No había otra categoría. No había espacio para el deseo personal, para la curiosidad, para la pregunta de qué se siente o qué se quiere. Esas preguntas no existían en nuestro vocabulario porque no necesitaban existir. El cuerpo de una mujer no era suyo, pertenecía al sistema antes de pertenecer a ella. La Ordnung, el código de reglas no escritas que gobernaba cada aspecto de nuestra vida, no decía explícitamente que el deseo femenino era pecado. No necesitaba decirlo. Lo decía con el silencio. Con la ausencia total de educación. Con la manera en que las madres apartaban a las niñas cuando los animales se reproducían en el granero. Con la forma en que ninguna palabra sobre el cuerpo femenino, ninguna explicación sobre la anatomía, ninguna conversación sobre lo que significaba crecer como mujer, ocurría jamás en nuestra comunidad. Yo tenía 14 años y no sabía cómo funcionaba mi propio cuerpo. No sabía lo que era el deseo. No tenía palabras para nombrar lo que sentía cuando algo en mí empezaba a despertarse. Solo sabía que debía callarlo. Recuerdo haber escuchado una vez, en un sermón del bispo Daniel Troye, algo que se me quedó grabado con la precisión de una marca de hierro. Su voz grave, sin inflexiones, sin calor. Tu cuerpo es un templo. Y los templos no se entregan antes de la ceremonia. Eso era todo. Esa era la educación sexual que recibíamos las chicas. Un templo que no se entrega. Sin explicar qué se entregaba. Sin explicar a quién. Sin explicar lo que pasaba dentro del cuerpo cuando empezabas a querer cosas que no tenías palabras para nombrar. Lo que yo sabía, lo que todas las chicas de mi comunidad sabíamos, era que el cuerpo de una mujer era peligroso si no se controlaba. Peligroso para ella misma. Peligroso para la comunidad. La Gelassenate, la sumisión total que era el valor central de nuestra identidad, no era solo una regla de conducta. Era una forma de entender quién eras. Y si eras mujer, significaba que lo que tu cuerpo sentía no importaba tanto como lo que la comunidad necesitaba que tu cuerpo fuera. Mi madre Ruth nunca me explicó nada. No por crueldad. Eso tardé años en entenderlo. Ella tampoco había recibido explicaciones. Su madre tampoco las había dado. Era un silencio que se heredaba, de generación en generación, con la misma naturalidad con que se heredaba el vestido y la cofia.
No era una omisión, era una transmisión. Así es como se controlaba a las mujeres, sin que nadie tuviera que decirlo en voz alta. Sin que nadie tuviera que admitir que había una decisión detrás. Y entonces llegó el Rumspringa. Y por primera vez en mi vida, nadie me dijo qué hacer con mi cuerpo. Pero lo que pasó después, eso nadie me lo había preparado para enfrentar. Si tú también creciste sin que nadie te explicara tu cuerpo, comenta abajo, yo también. Necesito saber que no estoy sola. Tenía 14 años cuando empezó el Rumspringa. En nuestra comunidad Old Order, el Rumspringa no era como lo pintan en las películas, no había fiestas, no había alcohol en cantidades, no había una ruptura dramática y visible con las reglas. Era más sutil que eso. Era un aflojamiento. Un permiso no dicho de mirar hacia afuera, aunque sea con los ojos entrecerrados. Empecé a ir a los singings, las cantatas de los jóvenes, donde los chicos y las chicas de la comunidad se sentaban frente a frente, cantaban himnos, y de alguna manera, sin que nadie lo explicara, ese era el inicio del cortejo. Nadie me había dicho qué esperar. Nadie me había dicho qué significaba cuando un chico te miraba de una manera diferente. Nadie me había explicado lo que el cuerpo empieza a sentir cuando alguien te presta atención de ese modo. Y así, sin vocabulario, sin mapa, empecé a notar cosas. Noté que cuando un chico se paraba cerca de mí, algo cambiaba en mi respiración. Noté que había una diferencia entre la manera en que me miraba Esther y la manera en que me miraba alguien del otro banco. Noté que había algo en mí que respondía a esas miradas, algo que se movía debajo de la tela del vestido, algo que no tenía nombre y que yo no sabía si debía sentir vergüenza de sentir. ¿A ti también te pasa?, me susurró Esther una tarde, mientras volvíamos caminando de uno de esos singings. ¿Es normal sentir eso? Nos miramos las dos. Y las dos sabíamos que ninguna de las dos tenía la respuesta. Nos reímos, un poco incómodas, y cambiamos el tema. Porque cambiar el tema era lo que sabíamos hacer. Era el único idioma que nos habían enseñado para ese territorio. Pero el cuerpo no cambia el tema. El cuerpo sigue. Para cuando tenía 15 años, había empezado a tener acceso, de manera cautelosa y escondida, a cosas del mundo exterior. Un teléfono prestado. Imágenes que nunca había visto. Canciones en inglés que hablaban de cosas que yo no entendía del todo pero que algo en mí reconocía. Y en esas imágenes, en esas letras, empecé a ver algo que dentro de mi comunidad no existía, la representación de lo que yo sentía. El deseo nombrado. La atracción mostrada. La posibilidad de que lo que mi cuerpo sentía no fuera un defecto, sino algo que existía, que tenía nombre, que le pasaba a otras personas. Fue la primera vez que pensé que quizás no estaba rota. Pero no tenía a nadie a quien preguntarle. Y esa ausencia, esa soledad de no tener un mapa para lo que sentía, era un peso constante que no supe nombrar hasta mucho después. Tenía 16 años cuando ocurrió lo que ocurrió. Era verano. Las tardes en Lancaster County en verano tienen una luz particular, dorada y espesa, que cae sobre los campos de maíz como si el tiempo se ralentizara. Yo había empezado a tener contacto con jóvenes de fuera de la comunidad, no de manera abierta, sino de la manera en que todo ocurría en el Rumspringa, en los márgenes, en los momentos entre una cosa y otra, en los lugares donde las reglas se aflojaban sin desaparecer del todo. Había un chico. No voy a darle nombre porque el nombre no importa, él no era el centro de lo que pasó. Lo que pasó estaba ocurriendo dentro de mí, no entre nosotros dos. Lo que importa es que era alguien de afuera, alguien que no conocía la Ordnung, alguien que me miraba como si yo fuera una persona completa y no solo una función. Y eso solo, ser mirada así, me pareció la cosa más extraña y la más hermosa que había sentido en mi vida. Nos vimos varias veces a lo largo de ese verano. Primero con otros jóvenes alrededor. Después, cada vez más solos. Él no entendía mi mundo, y yo apenas empezaba a entender el suyo. Pero había algo entre nosotros que no necesitaba traducción. O eso creía yo entonces. Hoy sé que era algo más complicado que eso, que la atracción entre dos personas que vienen de mundos completamente distintos no es una traducción sino una ilusión de traducción. Que los dos estábamos leyendo algo diferente en el mismo gesto. Pero tenía 16 años. Y nadie me había dado herramientas para distinguirlo. La primera vez que me tomó de la mano, me quedé completamente inmóvil.
No de miedo, o no solo de miedo. Era como si mi sistema entero se hubiera detenido para procesar algo para lo que no tenía categoría. Nadie me había tomado de la mano así. Nadie me había mirado mientras lo hacía para ver qué yo sentía. Dentro de mi mundo, los cuerpos de las mujeres no eran objetos de atención en ese sentido. No se tocaban para preguntar qué sentías. Se tocaban para cumplir funciones. El calor de esa mano era algo radicalmente diferente, era una pregunta, no una instrucción. Y yo sentía algo. No sé cómo describirlo mejor que eso, porque entonces tampoco lo sabía describir. Solo sé que algo en mí que llevaba años callado se movió. Y que ese movimiento fue simultáneamente la cosa más natural que había sentido, y la cosa más aterradora. Natural porque venía de adentro, de algún lugar que era mío antes de que la comunidad pudiera alcanzarlo. Aterradora porque todo lo que yo había sido entrenada para hacer estaba diciéndome que ese movimiento era peligroso. Esas dos cosas no se cancelaban entre sí. Las dos eran verdad al mismo tiempo. Y no tener palabras para ninguna de las dos era la parte más difícil. Lo que pasó ese verano lo entiendo hoy con palabras que entonces no tenía. Fue una serie de elecciones hechas desde la ignorancia más profunda. No ignorancia de mala fe, ignorancia real, estructural, el tipo de ignorancia que se construye durante 16 años de silencio sistemático sobre el propio cuerpo. Yo no sabía qué era el consentimiento. No sabía qué era el deseo. No sabía qué significaba querer algo para mí misma en lugar de quererlo porque alguien esperaba que lo quisiera. No sabía distinguir entre lo que sentía y lo que creía que debía sentir, ni entre lo que elegía y lo que simplemente pasaba porque nadie me había enseñado a tener una elección. Esa ignorancia no era mía. Era construida. La construyeron ladrillo por ladrillo, año tras año, con cada conversación que no ocurrió, cada pregunta que no fue respondida, cada tarde en el granero en que las niñas eran apartadas deliberadamente para que no vieran lo que los animales hacían. No fue descuido. Fue una política. Y yo, a los 16 años, era el resultado de esa política. Hoy sé cómo se llama lo que sentí. Entonces no tenía ninguna palabra. Y esa diferencia lo fue todo. Lo que ocurrió, ocurrió. Y en el momento en que ocurrió, yo no supe si era un pecado, si era amor, si era un error del que me arrepentiría toda la vida, o si era simplemente lo que le pasaba a la gente cuando el cuerpo finalmente dejaba de estar en silencio. Solo supe que había una sensación nueva, y que detrás de esa sensación venía algo que no esperaba. La culpa. No vino después. Vino durante. Como si dentro de mí hubiera dos personas, la que estaba viviendo lo que estaba viviendo, y la otra, la que conocía todos los sermones del bispo Daniel, todas las miradas de mi madre Ruth, todos los años de Gelacenate acumulados, mirando desde adentro y diciendo, esto está mal. Esto te va a costar. Algo en ti se rompió y no lo vas a poder arreglar. ¿Esto es un pecado? ¿Soy ahora una mujer diferente? ¿Algo se rompió en mí que no voy a poder arreglar? Esas preguntas no las dije en voz alta. Las pensé, en el silencio de esa tarde dorada de verano, con la luz cayendo sobre los campos y algo en mí que nunca iba a ser exactamente igual. Y lo que vino después fue el silencio más pesado de mi vida. Porque en las semanas que siguieron, la culpa no se fue. No se fue un día ni una semana ni un mes después. Se quedó. Se instaló en algún lugar debajo de las costillas, en ese espacio donde debería haber habido algo más liviano, y se hizo parte de mí con la misma naturalidad con que la Ordnung se había hecho parte de mí, sin anunciarse, sin pedir permiso, simplemente estando. Me levantaba cada mañana y lo primero que pensaba no era en él. Era en lo que había hecho. En lo que era ahora. En la distancia entre la chica que era antes de ese verano y la que miraba al espejo ese otoño, con la misma ropa, la misma cofia, el mismo vestido, pero algo completamente diferente detrás de los ojos. Nadie lo veía. O eso creía yo. Seguía haciendo todo lo que se esperaba de mí. Ayudaba en la cocina. Asistía a los servicios. Cantaba los himnos con la misma voz de siempre. Pero por dentro, había empezado a habitar dos lugares al mismo tiempo, el lugar donde todos me veían, y el otro, el lugar donde vivía el cuarto cerrado. Había leído, en uno de esos momentos escondidos con el teléfono prestado, que muchas chicas en comunidades como la mía pasaban por algo similar. Que el silencio era la norma.
que la mayoría jamás lo contaba. Que volvían, se casaban, tenían hijos, y vivían décadas con ese secreto tan dentro que eventualmente dejaba de parecerles un secreto y empezaba a parecerles simplemente quienes eran. Eso me aterró más que cualquier otra cosa. No la culpa. No el miedo al juicio. La posibilidad de que aprendiera a vivir también con el cuarto cerrado, que dejara de recordar que existía. Lo que yo no sabía era que el silencio también tiene ojos. Y la comunidad, sin que yo le dijera una sola palabra, ya estaba mirando. No apagues el video. Lo que viene ahora es lo que nadie habla, lo que la comunidad hace cuando sabe que algo pasó. No hace falta una confesión para que una comunidad sepa. Eso es algo que entendí demasiado tarde. Las comunidades Old Order tienen sus propios sistemas de detección que no necesitan palabras. Son los ojos de una madre que te mira distinto al entrar por la puerta. Es la manera en que el obispo Daniel dejaba caer una pregunta en la conversación, suave, casi casual, con el peso de todo lo que no decía debajo. Es el silencio de Hannah Miller, la suegra, que aún no era mi suegra pero ya me observaba con la precisión de alguien que toma nota. El fin del Rumspringa se acercaba, y con él, las conversaciones privadas. Los líderes religiosos de la comunidad hablaban con los jóvenes antes del bautismo. Preguntas sobre pureza. Sobre disposición. Sobre si el corazón estaba listo para vivir según la Ordnung. No era exactamente una confesión, era algo más incómodo que eso. Era una evaluación. Y todos sabíamos, aunque nadie lo dijera, que había maneras correctas e incorrectas de responder. Un día, mi madre Ruth me encontró en la cocina y se quedó parada un momento, mirándome de una manera que yo no supe descifrar. No dijo nada sobre lo que yo creía que ella sabía. Solo dijo esto: sé quieta. Deja que él guíe. Lo que pasó, pasó. Ahora lo que importa es lo que decides ser. No confirmó nada. No acusó nada. Pero en esas palabras estaba todo, el peso de lo que sabía, y eligió no nombrar. La cadena de mujeres antes de ella que habían hecho lo mismo. La sabiduría oscura de que el secreto, guardado correctamente, podía sobrevivir. Que una mujer podía construir toda una vida alrededor de un cuarto cerrado, si aprendía a no acercarse demasiado a la puerta. Yo me quedé mirándola. Y entendí que ese era el modelo que se me ofrecía. Silencio. Obediencia. Seguir adelante. La tasa de retorno en comunidades como la mía era de más del 80%. 80 de cada 100 jóvenes que pasaban por el Rumspringa volvían, se bautizaban, se casaban, tenían hijos, y vivían según la Ordnung hasta el final. No porque nadie los obligara, sino porque la identidad que la comunidad construía en ti durante 16 años era tan total, tan profunda, que el mundo de afuera no parecía un lugar donde pudieras existir de verdad. Ese era el mecanismo. No coerción. Identidad. Y yo, parada en esa cocina frente a mi madre, con la tarde entrando por la ventana y el olor a madera y a humo y a todo lo que había sido mi mundo desde siempre, sentí el peso de ese mecanismo con una claridad nueva. Podía quedarme. Y aprender a vivir con el cuarto cerrado. O podía empezar a preguntarme por qué el cuarto existía. Tardé años en entender lo que me pasó ese verano. Y no lo entendí sola. Fue en terapia, mucho tiempo después de haber salido, con la doctora Carol Winters, la primera persona en mi vida que me habló de mi cuerpo sin vergüenza, sin juicio, sin el peso de todo lo que debía callarse, que empecé a poder ponerle nombre a lo que había vivido. Un día le describí esa tarde de verano. Le describí la culpa. Le describí el cuarto cerrado. Y ella me dijo algo que no olvidé: lo que describes no es pecado. Es tu cuerpo respondiendo exactamente como debe responder. Me quedé en silencio un momento largo. Y entonces lloré, no de tristeza, sino de algo que no supe nombrar en ese instante y que hoy reconozco como alivio. El alivio de que alguien le dijera a la chica de 16 años, aunque llegara 9 años tarde, que no había estado rota. Hoy entiendo que lo que viví durante el Rumspringa no fue una caída ni una liberación. No fue un pecado ni fue una conquista. Fue algo mucho más sencillo y mucho más profundo que todo eso. Fue la primera vez que me hice una pregunta que nadie dentro de mi comunidad me había enseñado a hacerme. ¿Qué quiero yo? Esa pregunta. Una vez formulada, aunque sea en silencio, aunque sea con miedo,
aunque sea sin saber todavía qué responder, no tiene marcha atrás. No puedes desformularla. No puedes volver al momento anterior a haberla pensado. El mayor secreto del Rumspringa no son las fiestas ni los carros ni la ropa inglesa. Es lo que le pasa a una mujer cuando, por primera vez, su cuerpo deja de pertenecer a las reglas. Y ella todavía no sabe si puede reclamarlo para sí misma. Pero ya empezó a preguntárselo. Y eso sí cambia todo. Si este video te tocó, suscríbete. Hay más verdades que todavía no he contado. Y las voy a contar. La próxima vez voy a hablar de lo que pasó cuando tomé la decisión de no volver. Y de lo que la comunidad hizo después. Soy Miriam. Crecí Amish. Y esto es lo que mi comunidad prefería que yo callara para siempre.